Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Después de la Semana del Hogar Cristiano, hemos regresado a las meditaciones acerca de los atributos de Dios, y en esta tarde meditaremos acerca de la bondad de Dios. Antes de continuar, vamos a orar. Señor, en esta hermosa tarde nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe tu verdad, y esta verdad sea una realidad en nuestra vida, que traiga bendición y que traiga fortaleza y esperanza. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Todos, o al menos la mayoría, conocemos a personas grandes, personas poderosas, influyentes. Si no personalmente, al menos hemos escuchado de ellas. Personas quienes bien podrían sacar de apuros a muchas otras. Y comienzo esta reflexión acerca de la bondad de Dios con un ejemplo que escuché hace algunos años. Supongamos que tienes una deuda económica. Entonces te acercas al señor, a Carlos Slim, y le dices: señor Slim, tengo una deuda que saldar y le pido que por favor me preste $1,000,000. Entonces el señor Slim te mira y te dice: ¿y quién eres tú? ¿Y por qué tengo que prestarte esa cantidad de dinero? Si es que puedes llegar a tener acceso a él, dudo mucho que te preste esa cantidad de dinero, puesto que eres un total desconocido para él. Sin embargo, ¿qué tanto es $1,000,000 para un multimillonario como él? Tal vez no sea nada, pero entonces, ¿por qué no te lo presta? Pues puede ser porque el Señor es grande, pero no es bueno. Ahora piensa en aquella persona que consideras la persona más buena que has conocido. Ve y pídele que te preste $1,000,000. Puede suceder que aún con la mejor intención que esta persona tenga y la mejor disposición, no te preste este dinero porque no lo tiene, porque sucede que esta persona es buena, pero no es grande. Entonces, déjenme decirles lo siguiente: Dios es no solamente el más grande de todos los seres, sino también el mejor. Tal vez conozcas a personas muy buenas y hay que dar gracias a Dios por ello, pero debes recordar que toda la bondad que puedes encontrar en una persona le ha sido impartida por el Creador. En el caso de Dios, su bondad es propia. Su bondad es esencialmente parte de su naturaleza. Como bien dice el himno, y un himno muy hermoso, por cierto: Él es la fuente de toda bondad. Dios, amados hermanos, ha sido bueno desde siempre. Esto significa que Dios ha sido bueno incluso cuando nada de lo que hoy vemos existía. Dios ha sido bueno incluso aún cuando no había alguien o algo en quien Dios manifestara su bondad. Y aquí hay algo importante que debemos recordar o tener en cuenta acerca de la naturaleza de la bondad. Y es que la bondad se manifiesta, la bondad se deja ver y se deja sentir. Nadie puede afirmar ser bueno y no tener pruebas de esa bondad. Y si esto es así, entonces, ¿cuáles son las pruebas de que Dios es bueno? Y se puede responder que la primera manifestación de la bondad de Dios fue dar existencia a todas las cosas. Todo lo que emana de Dios, sus leyes, sus decretos, su providencia, la creación, todo es bueno. Como dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O como dice Santiago,
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que entonces, la bondad de Dios, en primer lugar, se revela en la creación. Y cuando nos detenemos a observar con más cuidado la creación de Dios, más evidente se hace que Dios es grandemente bueno. Y vamos a considerar solamente algunas manifestaciones de esta bondad en la creación. Y empecemos con el hombre, la suprema de las criaturas terrestres. Todo en la estructura de nuestros cuerpos atestigua la bondad de nuestro Creador. Pensemos en algo tan sencillo como nuestras manos o nuestros brazos. Miren, hace como 3 meses aproximadamente, de un día para otro, amanecí con que no podía mover el brazo derecho. Al parecer el estrés había hecho de las suyas, de tal manera que afectó los nervios y esto causó un intenso dolor e impidió que pudiera mover el brazo. Recuerdo que esa mañana mi esposa tuvo que vestirme, tuvo que ponerme los zapatos, y también recuerdo que por no poder manejar, mi suegro llevó a mi esposa al trabajo, luego llevó a mi hijo a la guardería y después me llevó al doctor. Y después de 3 inyecciones fuertes, el dolor cesó y logré tener otra vez la movilidad del brazo. Y es entonces, y solo entonces, cuando nos ocurren este tipo de experiencias, que reconocemos, que admiramos y nos damos cuenta de lo bueno que ha sido Dios al otorgarnos cada una de las partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, la bondad de Dios Creador no se limita al hombre solamente, sino que también se manifiesta en todas las criaturas. Vayamos por favor al Salmo 145 y leamos los versículos 15 y 16. Salmo 145, versículos 15 y 16. Leamos, hermanos, la palabra de Dios dice así: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades de los pájaros del aire, de los animales del bosque y los peces del mar. Pero eso no es todo, aún hay más. La bondad de Dios también se manifiesta en la variedad de placeres naturales que ha provisto para sus criaturas. Por ejemplo, piensa en tu comida favorita. Piensa en cuánto disfrutas comer. Dios bien pudo haberse limitado a satisfacer nuestra hambre sin que la comida fuera agradable a nuestro paladar. Sin embargo, su bondad se muestra al proveer, ¿verdad?, de una variedad de sabores a las carnes, a las verduras, a las frutas, etc. Dios no solamente nos ha dado los sentidos, sino también nos ha dado aquello que los satisface y por supuesto que nosotros lo disfrutamos. Un último ejemplo tomado de la naturaleza es la tierra. Dios pudo haber hecho la tierra de una sola superficie, pero fértil. Sin embargo, la hizo fértil y además hizo que su superficie fuera tan satisfactoriamente variada. Nuestra vida física bien pudo haberse mantenido y bien puede desarrollarse sin las flores hermosas del campo que deleitan nuestra vista y que con su aroma deleitan nuestro olfato. Lo mismo, nuestra vida pudo haber continuado y puede desarrollarse sin ese canto hermoso de las aves que deleitan nuestros oídos.
¿de dónde proviene toda esta hermosura? ¿Quién vertió todo este encanto y de forma tan generosa sobre la faz de la tierra? Y entonces llegamos a una sola conclusión. Ha sido la bondad de Dios manifestada en toda su creación. Pero, amados hermanos, aún con todo esto en lo que se ha mostrado la bondad de Dios, hay todavía una manifestación mucho más grande. Me refiero al hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley de su creador, Dios no comenzó una persecución airada sobre él. Dios bien pudo haber privado desde ese momento a las criaturas de toda bendición, de todo consuelo y de todo placer, pero no lo hizo. En cambio, lo que Dios hizo fue introducir en el mundo un régimen mixto entre misericordia y juicio. Quiero decir con esto que si consideramos todas aquellas acciones que hemos hecho en nuestra vida que merecen el castigo de Dios, nos daremos cuenta que, como dice Santiago, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él no nos ha pagado con aquello que nosotros merecemos. A pesar de todos los males que acompañan nuestro estado caído, la balanza del bien prevalece grandemente sobre el mal. Con raras excepciones, los hombres y mujeres conocen muchísimos más días de salud que de enfermedad y dolor. En la creación hay mucha más felicidad que desdicha. Incluso para nuestras penas hay un considerable alivio. Dios ha sido tan bueno que ha creado nuestra mente con la capacidad de sacar provecho incluso de aquellas experiencias que nos causan dolor y sufrimiento. Sin embargo, con todo esto, tal vez haya quien intente poner en entredicho la bondad de Dios, diciendo que cómo es posible que Dios sea bueno cuando hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo. Entonces, hay que pensar en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia, y todavía endurece su corazón y no se arrepiente, y con esto atesora ira para aquel día de la ira, ¿a quién puede culpar sino a él mismo? Vayamos por favor a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Gálatas capítulo 4, y por favor leamos los versículos 4 y 5. La palabra de Dios nos dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la aparición más gloriosa de la bondad de Dios. Fue entonces cuando una hueste de ángeles cantaron en aquella noche: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el Evangelio, la bondad de Dios se manifestó trayendo salvación a todos los hombres. Este es la mayor muestra de la bondad de Dios para nosotros: enviar a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados y así abrirnos el camino de la salvación y disfrutar de una vida
eterna, una vida plena que inicia aquí en este mundo y que culmina y se manifiesta plenamente en la gloria celestial. Pues bien, ha quedado claro por el testimonio de la creación y por supuesto por el testimonio de la Escritura que Dios es sumamente bueno. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo reaccionamos ante la bondad de Dios? Y en esta ocasión propongo que lo hagamos de la siguiente manera. Primero, que respondamos con gratitud. Vayamos por favor al Salmo 107, versículo 8. Salmo 107, versículo 8. Leamos lo que dice este salmo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La gratitud es la respuesta justamente requerida de los que son objeto de su benevolencia. Es justo que los que hemos experimentado la bondad de Dios seamos agradecidos. A veces nos referimos a los hijos como malagradecidos, porque no reaccionan positivamente o porque no reconocen todo el bien que sus padres hacen por ellos. Por otra parte, sucede que es muy común que al gran benefactor se le prive de esta gratitud. Es muy común que los hombres nieguen esta gratitud a Dios. Y eso pasa porque la bondad de Dios es tan constante y sucede todos los días en cosas tan pequeñas que a veces vemos la bondad de Dios como algo solamente normal. Y entonces desestimamos lo bueno que Dios es con nosotros todos los días, cada día. Y entonces es necesario recordar lo que el apóstol Pablo nos dice. ¿Acaso menosprecias las riquezas de su bondad? ¿Cómo puede menospreciarse la bondad de Dios? Se hace cuando los hombres abusamos de ella. Cuando creemos que porque Dios es bueno, no va a castigar nuestros pecados. Cuando creemos que Dios, por ser bueno, va a pasar por alto todas nuestras faltas. Y entonces vemos la bondad de Dios como un permiso para hacer todo el mal que queremos. Y esto hacemos cuando en realidad su bondad es para que vivamos agradecidos con Él y para que aprendamos también a ser agradecidos con los demás. Segundo, una forma de responder a la bondad de Dios es responder con confianza. La bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Puedo confiar plenamente en Dios porque Él es bueno. Su bondad permanece para siempre y por ello nunca deberíamos desanimarnos. Nos dice el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Por eso, cuando otros se portan mal con nosotros, debemos agradecer a Dios porque Él es bueno. Asimismo, cuando nos damos cuenta de que nosotros no somos también lo suficientemente buenos, con mucha más razón debemos dar gracias a Dios, debemos bendecir su nombre porque Él es bueno. No debes permitirte ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios. Aún en los momentos de profundo dolor, aún en los momentos de tus problemas, recuerda esta absoluta verdad.
El Señor es bueno. Por tanto, vivamos siempre agradecidos a Dios. Ahora que regresemos a los templos, a adorar a Dios como pueblo, ahora que regresemos a nuestras labores, vayamos con corazones agradecidos a Dios. Alabemos el nombre de Dios en todo cuanto nos sea posible, de las maneras en que nos sea posible. Enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes a ser agradecidos a Dios. Usemos esos acontecimientos, esas fechas, esos momentos para agradecer a nuestro Dios. Una oración muy sencilla para nuestros niños, pero cargada de confianza y de adoración a Dios, bien puede ser. Dios es grande, Dios es bueno. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en esta hermosa tarde agradecemos porque eres bueno, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestras maldades. Gracias te damos, Señor, porque tu bondad se manifiesta todos los días en nuestra vida, en los detalles, Señor, que a veces pasamos por alto. Te damos gracias, bendito Dios, que tu gracia se siga derramando sobre nuestros corazones, Padre. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos para ser agradecidos en todo cuanto hacemos, para ahora darte una adoración, Señor, digna de un Dios bueno con nosotros. Y enséñanos, Padre, ayúdanos para que enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos contigo, para gloria de tu nombre. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga igual.